Muy bien, vamos entonces a orar, a colocar este tiempo en las manos del Señor, para que a través del Espíritu Santo podamos recibir y ser edificados en su palabra. Tenemos nuestros rostros y vamos a orar. Oh Señor, Dios nuestro, nos postramos delante de ti, manifestando muy adentro de nuestros corazones un sincero agradecimiento por la misericordia, especialmente por tu fidelidad, Señor. Te imploramos, Señor, para que en nuestra debilidad tú nos fortalezcas con la palabra que necesitamos escuchar, Señor, y no solamente escuchar, sino aplicar en nuestras vidas. Señor, ven a darnos la luz, la capacidad, la sabiduría, y permite, Señor, que yo pueda exponer fielmente lo que el texto, tu palabra dice, que esta tu iglesia, tu congregación, Señor, aprenda de ti lo que tú quieres que seamos y que hagamos. Glorifícate entre nosotros, Señor, transfórmanos por medio de tu palabra, que no sea solo un ejercicio mental, Señor. Oh Dios, ven, háblanos, ven, acércate a nosotros para la edificación de nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hoy, mis hermanos, voy a compartir un mensaje que tiene que ver con uno de los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Este librito de Arthur Pink, muy conocido, es un bestseller, ¿no? Y invito a que todos en algún momento de nuestra vida podamos leer este libro, que es muy conocido. Dice Arthur Pink, voy a leerles un trozo, sobre el atributo de la fidelidad de Dios. Dice, Dios es veraz, su palabra de promesa es segura. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. En él el hombre puede confiar. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de la Escritura, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino. Este es el fundamento de nuestra confianza. Es el fundamento de nuestra confianza. Tanto que hemos hablado de confiar en el Señor, ¿no? Y este es el fundamento, la fidelidad de Dios. Como podrán ver en sus hojas, la guía del mensaje de hoy, ya se han dado cuenta que tomé prestado el título del himno que acabamos de entonar. Y no solamente el título, si miran bien la idea principal, también la tomé prestada de ese himno. Pero, ¿quién fue el autor de ese himno? Es interesante conocer. En el año 1923, el poeta cristiano Thomas Obadiah Sisson se encontraba leyendo la Biblia en uno de sus devocionales diarios y encontró en unos versículos del libro de Lamentaciones algo que impactó su vida. Él dice, Dios me sorprendió con ese texto. Dios me sorprendió. No sé, mis hermanos, si alguno de ustedes, cuando están leyendo la Biblia,
notan también que Dios nos sorprende. A veces dice, esto lo he leído ya no sé cuántas veces, he pasado por encima y no he encontrado lo que en este momento Él le está diciendo. Y eso fue lo que le pasó al profeta Jeremías, como vamos a ver. Y en este caso, él vio, el autor de este himno, él vio que el amor fiel de Dios no acaba y que sus misericordias no terminan. Así es que estos versículos fueron la inspiración para este precioso himno. Oh, tu fidelidad. Thomas Chisholm redactó este himno con un propósito. Él decía, yo quiero invitar a los creyentes a que mediten sobre su vida cotidiana. ¿Qué quiere decir cotidiana? Sobre su vida diaria, cada día. Y que ellos vean en cada día el amor de Dios en cada detalle, por pequeño que sea. Chisholm, después de escribir este poema, lo envió a un compositor, William Runyan, quien realmente leyó el poema y se conmovió por la letra, por lo que expresaba este poema. Inmediatamente comenzó a trabajar para darle la música y así se convirtió en el himno que conocemos actualmente. Un himno que podemos decir que ha sido de bendición para millones de personas a través de los años. Y un caso algo importante de la vida de Chisholm que quiero compartir, que dice que a pesar de haber pasado gran parte de su vida con un estado de salud muy deplorable, Chisholm jamás dejó de agradecer a Dios por su bondad. Es más, de hecho, cuando cumplió 75 años o cuando tenía 75 años, dijo lo siguiente, permítanme, les comparto. Mi condición económica nunca ha sido una de abundancia debido a mi condición de enfermedad. A pesar de esto, no debo fallar en recordar aquí la infalible fidelidad de un Dios que cumple lo que promete y que Él me ha dado muchas muestras maravillosas de su provisión y cuidado, por lo cual estoy lleno de gratitud. Cierro allí, comillas, termina la cita. Bien, mis hermanos, antes de comenzar a estudiar estos versículos que inspiraron a Chisholm a crear este himno, permítanme compartirles en unos minutos una pequeña historia que nos va a servir de ilustración al mensaje de hoy. En el año 1487, el explorador portugués Bartolomé Díaz fue el primer europeo en arriesgarse a navegar por el sur de África, la parte sur de África, y allí descubrió un estrecho, pero muy peligroso, muy difícil de pasar, y él lo bautizó como el Cabo de las Tormentas. El rey Juan II de Portugal, al enterarse de ese descubrimiento, llegó y dijo, no, yo voy a rebautizar ese nombre. Y lo llamó, como se conoce actualmente, el Cabo de la Buena Esperanza. El Cabo de la Buena Esperanza. Porque el rey pensaba, dijo,
ese sitio, ese estrecho, es ideal para que en el futuro podamos conectarnos y navegar hacia la India. Por eso lo llamo así, Cabo de la Buena Esperanza. Así es que, mis hermanos, tenemos aquí un mismo lugar bautizado con dos nombres completamente opuestos entre sí. Alguien ha dicho que el primero refleja las dificultades del viaje, Cabo de las Tormentas, y el segundo representa la esperanza del destino, Cabo de la Buena Esperanza. Sin quererlo, Juan II de Portugal nos proveyó de una muy buena ilustración sobre cómo debemos contemplar los eventos que ocurren en nuestra vida. Y esa es la misma lección que nosotros aprendemos con el pasaje que vamos a estudiar esta mañana en el libro de Lamentaciones. Muy bien, título del mensaje: Oh, tu fidelidad. Nuestra idea principal: nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Los invito a que me acompañen entonces allí al libro de Lamentaciones y vamos a ver los versículos que cambiaron y que motivaron e inspiraron a este himno. Vamos al capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Vamos a leer del versículo 21 al 24. Dice así: Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. El profeta Jeremías nos enseña en este capítulo que nuestra perspectiva de las cosas cambiará radicalmente si las contemplamos a través del lente de lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en su palabra. Esto es fundamental. Cambiará radicalmente. Recordemos que el Señor nos presenta en su palabra una forma de ver las circunstancias. Por esto nos lleva al cambio. No es a través de lo que nosotros pensamos o sentimos. El cambio no se da a través de lo que otros nos hacen o a través de nuestras circunstancias. No. Es cuando miramos completamente a través del lente de lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en su palabra. Mirando un poco el contexto de la época en que Jeremías, el profeta Jeremías, escribió este libro, pues no cabe duda que fue escrito durante la destrucción del pueblo de Jerusalén por manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estamos hablando del año 586. Durante muchos años sabemos que el Señor estuvo llamando a la nación de Israel al arrepentimiento. ¿Cuántos años? El Señor allí, con paciencia, a través de sus profetas, los llamaba para que se arrepintieran. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Decidió cerrar su corazón.
a la voz de Dios hasta que fue demasiado tarde. Entonces viene la devastación de Jerusalén, la destrucción del templo y el cautiverio babilónico. Es uno de los hechos más terribles para el pueblo de Israel en su historia. Y todo fue por causa de la desobediencia. Esa terrible devastación es lo que Jeremías estaba contemplando cuando estaba escribiendo el libro de Lamentaciones. Los capítulos 1 y 2 de este libro, Jeremías nos presenta su lamento, un lamento, pero desde la perspectiva de la nación, del pueblo de Israel. Pero cuando llegamos al capítulo 3, el lamento de Jeremías se torna personal. Miremos los primeros versículos de este capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 4. Dice así Jeremías: yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. ¿Cómo se sentía Jeremías en ese momento? Desolado. Sin embargo, Jeremías sabía que detrás de ese poder de los babilonios había un poder infinitamente más grande que ello, que ese poder había utilizado o usado a Nabucodonosor como instrumento de castigo. Ese Dios que es el Dios que a final de cuentas está disciplinando a su pueblo, a la nación que le había dado la espalda a él, a pesar de todas esas muestras de amor que el Señor tuvo con el pueblo. Esta nación que se había volcado hacia la idolatría. Nabucodonosor fue esa vara de castigo en las manos de un Dios infinitamente santo y bueno. Y cuando Jeremías contempla lo que había sucedido en la ciudad de Jerusalén, lo que había sucedido allí con el templo, él se siente desolado, porque dice, el mismo Dios, dice él, se había volcado contra él. Eso es lo que sentía Jeremías en ese momento. No sé, hermanos, si de algún momento de sus vidas se han sentido así, ¿no? Como que Dios está como si fuera en contra de uno y que nuestras oraciones, nuestro clamor como que no pasan del techo. No sé si han sentido esa sensación de que como que no nos escucha. Y así se sentía Jeremías. Miremos aquí el versículo 8 del capítulo 3. Dice: aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Así se sentía. Dios está cerrando el paso a mi petición, a mi clamor. Y miremos el 16 al 18. Dice: ha quebrado con guijarro mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo, y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. ¿Cómo se sentía Jeremías en ese momento? Podemos decir, Jeremías en ese momento estaba navegando
en el cabo de las tormentas. Pero de repente hay un cambio. Allí en el versículo 21 viene ese cambio increíble. El panorama cambia, digamos que abruptamente. El cabo de las tormentas se convierte en el cabo de la buena esperanza. Dice nuevamente el 21 y el 22, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. El Señor, en el versículo 24, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Mis hermanos, ¿qué fue lo que pasó allí? Porque las circunstancias de Jeremías no cambiaron. Seguía lo mismo, la destrucción de Jerusalén, todo seguía lo mismo, pero él sí cambió. Jeremías cambió, ¿por qué? Porque había tomado la decisión de contemplar el panorama a través del carácter de Dios y no a través de las circunstancias. Esto es fundamental. ¿Cómo miramos nosotros nuestras circunstancias a veces tan difíciles? Mirarlas a través del carácter de Dios. Él trae a su memoria el hecho de que Dios sigue siendo Dios y que por esta razón los creyentes tenemos una esperanza real, aun cuando nos encontremos en la condición más desesperada. Siempre, mis hermanos, siempre hay esperanza en Dios. Y hay al menos 4 grandes verdades en este pasaje que yo espero que sean de consuelo para todos aquellos que tal vez en este momento estén pasando o estén navegando en el cabo de las tormentas. Bueno, aquí hay entonces 4 poderosas razones para afianzarnos en la realidad de que a pesar de las turbulencias de la vida, si somos nosotros verdaderamente creyentes, podemos rebautizar esas aguas, colocarles el nombre de cabo de la buena esperanza. Vamos a ver entonces la primera razón. Primer punto, el amor de Dios nunca termina. Nuestra idea principal, nada me falta, pues todo provees, grande Señor, es tu fidelidad. Pues vamos a leer estos primeros versículos, 21 al 23, dice, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Mis hermanos, todos nosotros, escuchen esto, todos nosotros constantemente tenemos un diálogo interior, ¿verdad? Un diálogo que nunca para, siempre está ahí. Bueno, excepto cuando estamos dormidos, ¿sí? Espero que ninguno se me duerma y se salga del tema. Ese diálogo interior es constante, permanente. Pero si permitimos que las circunstancias a tu alrededor controlen ese diálogo, mi hermano, hermana, pues aquí diría yo que te vas a hundir en la prueba. Si permitimos que esas circunstancias intervengan y controlen ese diálogo.
Pero si decides hablarle a tu alma, como lo decía Jeremías, a mi alma ya, usando las verdades de Dios que nos han sido reveladas en su palabra, pronto te vas a dar cuenta de que no estás a la merced de las circunstancias. Lo que Jeremías nos dice en este pasaje es que sí, Dios nos ama porque Él lo prometió. Se lo prometió a su Hijo en la eternidad. Es por eso que las misericordias del Señor jamás terminan. ¿Saben por qué no terminan? Porque eso no depende de ti ni de mí. Eso depende del Señor. Como dice el versículo 22, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. O sea que la misericordia y la bondad del Señor no tienen fecha de caducidad. Su amor es constante. Yo no sé tú, mi hermano, si pienses lo mismo, pero esto, digamos que es sorprendente. Esto debería sorprendernos, porque nuestra experiencia en nuestra vida diaria es muy diferente. Por ejemplo, los amigos vienen y van. Personas que en algún momento nos mostraron afecto y hoy pues ni siquiera nos conocen. No sé si les ha pasado algo así. Los amigos vienen y van. Eso es inestabilidad. Pero eso nunca te va a suceder con Dios. Porque su amor no depende de ti, depende de Él. Y Él decidió amarte. ¿Por qué? No lo sabemos. Dios decidió amarte. Como decía Pablo allí en Romanos 9, ¿no? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. La soberanía de Dios. Él prometió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Su amor por ti es eterno y por lo tanto depende enteramente de Él. Pero hay otra razón en este texto para mantener la esperanza en medio de las circunstancias más desesperadas. Vamos al punto número 2. Y es que las misericordias de Dios son renovadas. Nuevamente nuestra idea principal. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Diría en una forma poética, el sol se levanta y ahí mismo se están levantando las nuevas misericordias de Dios. Mira, nuevamente miremos el versículo 22. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas, dice el versículo 23, son nuevas cada mañana. Mire qué interesante. Son nuevas cada mañana. Es decir, que las misericordias del Señor son constantes y novedosas al mismo tiempo. Son constantes porque Dios no cambia. Pero al mismo tiempo son novedosas porque Dios nos presenta cada día nuevas oportunidades para que podamos experimentar su favor, su bondad, su compasión,
su misericordia, su gracia, cada día. Cada nuevo día el Señor tiene para nosotros una nueva porción de su gracia, una nueva porción de sus favores, una nueva porción de sus bendiciones cada día. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es inmutable, es un amor que no cambia y sin embargo se renueva cada mañana. Lo que nos dice la palabra, se renueva cada mañana. Y no porque las misericordias de ayer deberían ser mejoradas, no, sino porque las misericordias de hoy son para hoy y las de ayer eran para ayer. Cada mañana se renuevan las misericordias. Así que nos dice la palabra que no nos afanemos por el día de mañana, dice allí en Mateo, ¿no? Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es decir, que cada día tendrá su propia cuota de problemas. Pero por esa misma razón, Dios tiene reservado para nosotros digamos como un paquete nuevo de sus misericordias y serán suficientes para enfrentar lo que viene cada día. Así que no te afanes por el día de mañana. Ni siquiera tampoco que Dios te dé por adelantado, ¿no? Que te dé hoy las fuerzas que tú vas a necesitar en el futuro. No quieras vivir con las misericordias de mañana. Vive con las misericordias de hoy, de cada día, que Dios tiene reservado para nosotros ese paquete de misericordias. Confía en el hecho de que cada día de tu vida, ese Dios, el Dios que te salvó por gracia, por medio de la muerte de su Hijo, Él estará allí a tu lado, cuidando de ti y proveyendo las misericordias que vas a necesitar ese día. Así es que te puedes levantar mañana lunes, día difícil de la semana, o te puedes levantar cualquier mañana, porque no habrá un solo día de tu vida en que Dios va a dejar de cumplir esta promesa. Pero aquí vemos algo importante. En el Salmo 23 hay una cosa que podemos estar completamente seguros. Miren lo que dice el rey David allí en el Salmo 23. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Está reafirmando lo que estamos hablando de las misericordias diarias. Rey David, o sea, el bien y la misericordia, dice, me van a perseguir. Y esa es la traducción del hebreo correcta cuando dice, tu misericordia me seguirán. No, la verdadera palabra es perseguir. Me van a perseguir. Es decir, Dios está más inclinado a bendecirme que tú a recibir su bendición, porque las misericordias de Dios me van a perseguir. Ahora surge una pregunta, y de pronto la estamos haciendo. Sí,
Esto suena muy bonito, ¿verdad? Ya llevamos 2 puntos. Estamos hablando del amor de Dios, que no se acaba. Estamos hablando de las misericordias que son cada mañana, para siempre. Y se preguntarán, bueno, ¿y cómo podemos estar seguros de que eso es verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Pues bueno, aquí encontramos la tercera razón en nuestro texto. Porque ya hablamos del amor de Dios que nunca termina, que nunca cambia. Él renueva sus misericordias cada mañana. Pero mis hermanos, ninguna de estas cosas serían un verdadero consuelo en sí si el Dios que está prometiendo esto no fuera fiel. Nuestro tercer punto, la fidelidad de Dios nos permite descansar. Idea principal, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Volvamos nuevamente a leer estos versículos 21. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca faltan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. No sé si se dieron cuenta, mis hermanos, pero aquí, siguiendo a Jeremías, vemos que primero estaba hablando acerca de Dios y ahorita está hablando a Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Saben qué fue lo que pasó? Que su teología se convirtió en doxología. Doxología, que es esa exclamación de alabanza a Dios. Toco otra palabra que la hemos mencionado aquí, alabanza a Dios. Es decir, si tu teología no se convierte o no lleva alabanza a Dios, yo les invito a que revisen su teología. ¿Cómo está? De pronto hay algo allí que no está funcionando bien. Jeremías estaba contemplando los atributos de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, y no puede otra cosa que alabarlo y decirle, Señor, grande es tu fidelidad. Eso sale del corazón. Grande es tu fidelidad. ¿Qué significa la palabra fidelidad? Bueno, significa firmeza, constancia, confiabilidad. Así es que, mis hermanos, pensemos en esto y tengámoslo presente en cada actividad de nuestro día a día. Nuestro Dios es constante y fiel. Cuando Él promete algo, lo cumple. Y no solamente porque Él es veraz, sino porque nada ni nadie puede impedir que Él haga lo que ha decidido hacer. Y si creemos lo que dice la palabra, lo estamos leyendo de su palabra. Es una promesa. Y Él la cumple. A Dios nunca le ocurre esto como así como nos ocurre a nosotros, que a veces prometemos algo y en cualquier momento algo se atraviesa y ya se nos olvidó nuestra promesa. ¿Cuántos prometieron al comenzar el año hacer ejercicio, gimnasia porque querían adelgazar?
si al caso duraron unos días nomás, ¿no? Así somos nosotros. Pero el Señor, a Él no le ocurre eso, porque Él es veraz, Él es todopoderoso. A Dios nadie lo detiene. Él hace lo que quiere porque Él es Dios. No existe nada ni nadie que pueda frustrar los planes de Dios. Él es absolutamente confiable en todo tiempo y en toda circunstancia. Cada palabra que sale de su boca se cumplirá. ¿Tú crees esto? ¿Lo crees? ¿Tú crees cuando decimos que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman al Señor? Esto lo hemos mencionado en muchos mensajes. ¿Tú crees realmente esto? Que todas las cosas obran para bien de quienes amamos al Señor. ¿Tú crees en esa verdad de lo que dice aquí en Filipenses 4:19? 4:19 dice: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tú crees esto? ¿De qué sirve, mis hermanos, que Dios nos diga que nos ama con un amor que no termina, que nos diga que nos ama con un amor que no cambia, que sus misericordias son nuevas cada mañana, si Él no fuera un Dios confiable? ¿De qué serviría? Pero eso es verdad, porque Él es fiel. Y esto nos lleva de la mano a la cuarta y última enseñanza de nuestro pasaje. Cuarto punto: Él es todo lo que necesitamos. La idea principal: nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Vamos al versículo 24 de nuestro texto de estudio. Dice: el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Vamos, atención, mire esto es impactante. Esto es cuando estas frases el Señor como que nos mueve, ¿no? Nos sorprende. Jeremías, al mirar esto, parece que estuviera pensando, podemos asumir que en el momento de escribir esto estaba pensando acerca de los levitas. ¿Por qué? Recordemos que cuando llegaron o cuando iban hacia la tierra prometida, a Canaán, las tierras se iban a distribuir entre las tribus. Pero a los levitas, ¿qué pasó? No les iba a dar tierra. Dice Números 18:20, en el libro de Números. Parece que Jeremías estaba pensando justamente en esto. En Números, versículo 20 del capítulo 18. Dice: entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los israelitas. Es como, bueno, si Dios le estuviera diciendo a los levitas: mire, ya llegan ustedes allí a Canaán y yo no les voy a dar nada a ustedes. ¿Cómo así? ¿Se imagina la cara de los levitas? Eran los que cuidaban la parte del templo y toda la parte espiritual. Yo no les voy a dar nada a ustedes. ¿Y saben por qué no les voy a dar nada a ustedes?
porque yo soy vuestro todo. Y la porción que les tocó a ellos es una porción más que suficiente. Es demasiado. Que Dios sea nuestra porción, mis hermanos. Que Dios sea nuestra herencia. Hermanos, eso es demasiado. Hay muchos bienes en este mundo que, bueno, esta realidad solo lo disfrutan algunos pocos, ¿verdad? Pero mis hermanos, el mayor bien del universo está al alcance de todos los que estamos en Cristo. El mayor bien, porque no hay mayor bien en todo el universo que no sea Dios. Dios mismo es ese, el bien. Eso es lo que Jeremías está diciendo allí en el versículo 24. El Señor es mi porción, dice mi alma. Jeremías le está recordando al alma, y esto es una invitación para que nosotros hagamos lo mismo. Recordémosle a nuestra alma que es Dios amoroso, que ese Dios fiel, que ese Dios que renueva cada día, cada mañana con nuevas misericordias. Ese Dios es tu porción, es mi porción. Una porción más que suficiente. Una porción que nadie nos puede quitar. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El problema es que nosotros muchas veces perdemos de vista la realidad de que nuestro Dios es todo lo que necesitamos. Como dice Calvino, nosotros somos una fábrica de ídolos. Eso somos nosotros, una fábrica de ídolos. ¿Y sabes lo que hace Dios con su amor? A veces se vale de las aflicciones y se vale de los Nabucodonosores de este mundo para destruir nuestros ídolos, para destruir esos altares que llevamos de carga, y nos tenemos que volver a Él. Él nos quita de pronto un bien menor para llevarnos de la mano a un bien infinitamente mayor, a Él mismo, a Él mismo. Y fue para hacer posible que nosotros disfrutáramos de esa bendición que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz, para que el Dios del cielo pudiera ser nuestra porción y nuestra herencia. La cruz de Cristo es esa máxima expresión del amor y de la fidelidad de Dios. Y es por causa de Jesús que todas las promesas de Dios son nuestras, porque nosotros estamos en Él, estamos en Cristo. Quiero terminar, mis hermanos, con una pregunta para reflexionar. Yo te pregunto, ¿tú puedes descansar confiando en el amor y la fidelidad de Dios? ¿Puedes descansar? Cuando te encuentras navegando de repente por el cabo de las tormentas, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu reacción? ¿Traes a tu mente y a tu corazón las promesas de Dios, lo que acabamos de hablar? De tal manera que al aplicar esto a tus vidas, tú puedas decir: grande, Señor, es tu fidelidad. Grande
es tu fidelidad. Mis hermanos, les recuerdo esto, ténganlo presente. Las circunstancias no son Dios. Las circunstancias que te rodean, que muchas veces son difíciles de manejar, no son Dios. Dios es Dios. Es un Dios bueno, misericordioso, y es un Dios fiel. Jeremías no podía vislumbrar el futuro. Es decir, él no vio a Cristo sufriendo en la cruz del Calvario. Él no vio a Cristo recibiendo en su cuerpo la ira que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Pero por medio de la fe, este hombre pudo decir: Señor, yo espero en ti en medio de esta situación desesperada. Yo espero en ti porque yo sé que tus misericordias nunca fallan. Yo sé que las renuevas cada día. Yo sé que tú eres fiel. Grande, Señor, es tu fidelidad. Amén. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre nuestro, te damos las gracias, Señor. Nuestro corazón te alaba porque, aunque tus obras muchas veces no las comprendemos, son reales y son buenas, Señor, porque tú eres fiel. Te damos las gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que tomó nuestro lugar para que seres pecadores y rebeldes como nosotros pudiéramos conocer la libertad de la verdad, Señor, y ser verdaderos hijos tuyos, Señor, libres del poder del pecado. Oh Señor, gracias. Gracias porque tenemos comunión contigo y la esperanza de la vida eterna. Rogamos, Señor, que nuestros corazones no olviden este mensaje y que podamos vivir siempre a la luz de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor.